Advertencia. Este material es solo audio. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Se dice que los antiguos samuráis, además de ser buenos para el combate, cultivaban algún tipo de arte, como la música o la pintura, por mencionar dos. En mi caso, no soy un samurái. Si lo fuera, me hubiera hecho el harakiri hace mucho. Pero sí que cultivo un arte tradicional ajeno a la programación. Ese arte es la literatura. Les contaré. De niño, en una época en la que no tenía acceso a computadoras ni sabía lo que era programar, quería ser escritor. ¿Por qué? Pues entre muchas cosas porque los escritores eran famosos aún siglos después de muertos. Sus obras les seguían dando ganancias toda la vida y sobre todo porque culturas enteras vivían de acuerdo con lo que otros habían escrito en libros mucho tiempo atrás. ¿Podía haber algo que diera más fama y prestigio que ser escritor? Al menos para mi mente, que apenas había alcanzado las 2 cifras de edad, había muy pocas cosas. Entonces, ¿por qué no quise ser escritor? Conforme crecí y me adentré en el mundo de los escritores, vi 2 cosas que no me gustaron nada. La primera es que es imposible vivir de escribir y vender libros. Los escritores millonarios lo son gracias a que venden los derechos de su obra para otros productos, como películas o juguetes. Según cálculos conservadores, para que un escritor pudiera mantener a una familia pequeña nada más vendiendo libros, tendría que colocar por lo menos 10 libros al año en la lista de los más vendidos. Por no mencionar que de toda la industria editorial, el escritor es el que menos dinero gana. Hasta el empleado que va y reparte los libros en los puntos de venta gana más que el escritor. ¿Y cuál era la otra? Pues como los escritores tienen una influencia muy grande en la gente, los gobiernos vigilan todo lo que publican. Si el gobierno en turno tiene cierta línea política, perseguirá a los escritores que sospeche que son de la ideología política contraria. Y no hace falta que se trate de libros políticos. Ha habido caso de libros infantiles censurados por gobiernos porque creen que pueden incitar a la rebelión. Y eso era entonces. Pues con el tiempo, otros grupos consiguieron suficiente poder para fastidiar las ventas de un libro o producto artístico que no les gustara. Sí, ya sé que debería de decirlo de si no les gusta, no lo compren. Pero la censura no es para los que no quieren escuchar un mensaje que no les gusta. Ellos simplemente pueden no escucharlo. Es para evitar que el mensaje que a ellos no les gusta llegue a oídos de gente que podría interesarle. Podría mencionar también otras cosas muy desagradables de ser escritor, como que muchos tienen una vida muy desordenada. Hay mucho drogadicto, promiscuo y otras muchas cosas que la policía del pensamiento no me deja mencionar en voz alta. Otro problema que gracias al internet ya no es tan molesto es el de la Vanity Press. En tiempos anteriores al internet, el mayor trauma de escritores, músicos y artistas de cómic era que nadie les publicaba su obra. Muchos de ellos todavía viven con ese trauma. ¿Por qué pasaba esto? Pues porque las editoriales, hartas de que hippies mugrosos les llegaran con basura que ninguna persona con infancia normal compraría, crearon el sistema de Vanity Press, o prensa vanidosa. Este sistema consiste en que la editorial publicaba cualquier cosa que no estuviera prohibida por la ley con una única condición. El escritor tenía que pagar todos los gastos de producción, distribución y venta de la obra. Esto a su vez creó un sistema paralelo en el que gente con dinero o conocidos que podían dárselo engañaban a escritores ingenuos para quitarles los derechos de sus obras. Por no mencionar los incontables vividores que descubrieron que podían vivir del gobierno con el pretexto de fomentar la cultura.
Aún en el 2018, que grabé este audio, me sigo encontrando a creativos que se quejan de que no publican por falta de los cochinos dineros. Y como un escritor decide tomar el camino de la programación, pues porque la literatura y la programación comparten un aspecto clave importante. Se pueden producir cosas valiosas de la nada. Tanto el escritor como el programador se sientan a escribir y luego de semanas y meses de estar sentados en una mesa, aparece en el mundo algo grande, sin necesidad de fábricas, miles de obreros ni presupuestos millonarios. Además que era posible vivir de la programación aún siendo un programador mediocre. Y ya ni pensemos en la buena vida que un programador podría obtener. Pero a cambio había que sacrificar algo del escritor, la intemporalidad. Un libro puede tener décadas o hasta siglos y puede seguirse leyendo. En cambio el software se va junto con la computadora cuando ésta queda obsoleta. Y aunque hay manera de conservar y jugar juegos antiguos, vivir de los juegos antiguos no es muy diferente que vivir de los derechos de autor de un libro. Y a eso agréguenle que el software, esos derechos casi siempre quedan en manos de las empresas y pasan a manos de otras empresas cuando quiebran. Hoy, lo único que queda de ese intento de escritor es una página de internet donde escribo cosas sobre programación. Y por supuesto, este podcast. O puede que aún quede algo más. Verán, muchos artistas han sido influenciados por los videojuegos para hacer sus obras. Y este que les habla no fue la excepción. Pues las primeras cosas que escribí y que fueron lo bastante buenas para que alguien fuera de mi casa las leyera por gusto fueron, bueno, digamos que hoy podría usarse como argumento de juego de peleas. ¿Por qué? Porque me basé en la estructura de los fighting games para crear personajes y situaciones. Otra obra era lo mismo, pero con lo que hoy se conoce como hack and slash. ¿Y qué pasó con todas esas obras? Eso es lo mejor de ser escritor. Que las obras pueden abandonarse, pero nunca se pudren. Aunque los primeros intentos por escribir no pasaran de cuentos cortos de los que hoy me avergüenzo, las primeras obras lo bastante buenas como para mostrar a los que hoy llamamos geeks, llegaron alrededor de 1996. En ese 1996 fue como comenzó un universo que de momento solo existe en mi mente, en hojas amarillentas y en los malos recuerdos de los que leyeron lo que escribí en aquel entonces. Pero lo bueno de los libros es que uno puede abandonarlos por años y luego seguir escribiéndolos sin que el tiempo les afecte. Si acaso hay que cambiar pequeñas cosas en las que el mundo cambió. Como muestra, hay una serie de libros sobre dramas adolescentes de Estados Unidos que se reedita una y otra vez desde hace décadas. Y en cada edición, lo único que cambia son cosas como los teléfonos o los modelos de los automóviles. En cuanto a ese universo olvidado que inició en 1996, permaneció olvidado por una sola cosa. Ya tenía los personajes, los escenarios y muchas historias, pero me faltaba algo. Y ese algo era una buena razón para la que se pelearan unos con otros. Leí mucho sobre historia, filosofía y otras tantas cosas que si las contara en público me prohibirían la entrada a muchos lugares. Al final, todo eso, junto con muchas experiencias de vida, me dieron la clave. Y fue apenas en 2015 cuando volví a tomar la pluma. ¿Y qué escribí? Pues continué la historia donde se quedó. No sabría decir en qué época, porque hubo años en los que escribí más que otros. Pero ahora los geeks no son lo mismo que en los 90. De hecho, diferentes tipos de geeks varían las obras de su modo. Los otakus dirían que es un shonen con toques de Super Sentai. Los gamers que es un intento de beat 'em up. Y los intelectualoides de barbita y lentes de pasta ni siquiera la leerían, y si la leyeran se quejarían de su falta de diversidad y justicia social. Sí, claro. Y los intelectuales serios la considerarían literatura basura con apenas ver la portada. Pero esa obra se quedará en el papel por ahora, aunque no pierdo la esperanza de sacarla a la luz como libro algún día mientras viva. Pero no es de ninguna de esas novelas de lo que les quiero hablar ahora.
Resulta que se me presentó la oportunidad de combinar mis partes de programador y escritor en un solo producto. No voy a hacer una visual novel, porque esas nada más los juegan las fuyoshis y los fans del hentai. Y como no voy a poner nada de sexo explícito, pues ni siquiera ellos los jugarían. Tampoco puedo usar ninguno de los argumentos que ya tengo desde hace años, porque para llevar esas historias al 3D necesitaría de equipo de captura de movimiento y contratar a diversos especialistas de cine. Tampoco tengo modeladores y animadores 3D capaces de crear personajes estéticos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? De momento, con lo único que cuento es con otros 3 programadores, 2 artistas, un modelador 3D, 2 guionistas y tal vez alguien de sonido. Incluso estamos negociando para sacar al mismo tiempo el juego en 2 versiones. La principal en 3D para PC y una en 2D para sistemas más modestos. De momento será más una prueba para ver si el equipo puede hacer algo. Ya cuando el juego sea jugable veremos si los gamers están dispuestos a pagar por jugar una versión mejorada, o si a algún publisher le interesa invertir en él. Pero como se comentó en el audio anterior, audio que por cierto me arrepentí y no quise subir, el juego en sí no es más que un MacGuffin. Para tener algo interesante que contar en estos audios, explicaré lo que es un MacGuffin o MacGuffin, al final de este archivo. Y bien, ¿qué clase de juego puede hacerse con recursos tan limitados? Y lo más interesante, desde el punto de vista artístico, ¿qué clase de historia se puede contar con esas limitaciones? No puedo poner una historia entre personas porque no tengo actores para captura de movimiento ni modeladores 3D. La presencia humana se reduciría a texto, imágenes fijas y algunas voces. Tampoco puedo ubicar una historia en un lugar detallado como una ciudad. Juegos como Grand Theft Auto contratan a cientos de personas nada más para crear esas ciudades. Así que necesitaría llevar la acción a un espacio casi vacío, o al menos a un espacio que pudiera generarse de manera procedural, o con 1 o 2 artistas. Así que un juego ambientado en un universo con poca civilización es buena opción. Otro asunto es que tampoco tengo artistas de texturas, así que además la acción se desarrollará donde no haya mucha variedad de materiales. Pero esas son las desventajas. Ahora veamos las ventajas de los recursos actuales. Lo mejor de los recursos disponibles ahora son los programadores, y unos pocos artistas que aunque buenos son poco numerosos. Sin mencionar que los programadores tienen una experiencia en 3D, que ya quisieran muchos profesionales que hacen juegos 2D con engines 3D. Y lo que mis programadores saben es que hay cosas más sencillas de crear en 3D que otras. Lo más difícil de generar en 3D son personas. Un personaje actual de un videojuego 3D puede necesitar más de 100.000 polígonos, y la inmensa mayoría de ellos se concentran en la cara y las manos. Y eso es un personaje sencillo, de pelo rapado, ropa ajustada y poco expresivo. Y hacer que ese humano se mueva de manera realista requiere muchísimo trabajo de animación, pues mover un polígono de la cara de más es suficiente para que el modelo caiga en el valle inquietante, que hace que la gente perciba como extraños modelos humanos que no son lo suficientemente realistas. Pero representar humanos en 3D es tan difícil por otra razón. Convivimos con humanos todos los días y sabemos cómo son, cómo reaccionan y cómo se deberían de ver. Por eso los que hacen animaciones 3D tratan de darle proporciones poco humanas a sus personajes, pues si por un lado del valle inquietante están los humanos realistas, del lado opuesto están personajes tipo caricatura. De hecho, es posible darle ciertas proporciones a un personaje 3D tipo caricatura para que resulte sumamente atractivo al espectador humano sin necesidad de tener que hacerlo realista. Un poco de ese tema se tocó al final del episodio El tercer ratón, pero eso también necesitaría el trabajo de mucha gente. Otras cosas también resultan difíciles de hacer en 3D. Casi todas son cosas naturales y que vemos todos los días.
Pero hay algo que vemos todos los días y que resulta sumamente fácil de crear en 3D. Las máquinas. En parte porque las máquinas se diseñan en computadoras, cualquier cosa mecánica es increíblemente fácil de generar en 3D. Una pieza de maquinaria creada en un software de diseño asistido por computadora puede introducirse en un videojuego con tan solo importar un archivo. Las piezas de maquinaria tienen pocos polígonos, y estos son muy regulares. Obtener texturas para las máquinas es muy sencillo. Incluso se pueden simular si se conocen las propiedades físicas de los materiales. De esos materiales, el metal y el plástico son los que se ven más realistas con menos polígonos. Por algo, una de las primeras películas exitosas generadas en 3D fue Toy Story, porque el plástico de los juguetes requiere menos trabajo para representarse en 3D que la piel humana. Otro asunto es la iluminación. Las gráficas 3D comenzaron a verse realistas a partir de que se desarrollaron los algoritmos de iluminación. ¿Por qué? Pues porque el ser humano no ve los objetos en sí. Lo que ve es la luz que los objetos reflejan. Y sabe de qué está hecho un objeto por la manera como éste refleja la luz. Las superficies pulidas tienen vectores normales constantes y reflejan los rayos de luz en la misma dirección. Por eso son reflejantes como el metal. Mientras que la piedra o el plástico tienen vectores normales irregulares que aunque reflejan la luz lo hacen en muchas direcciones y se pierden los reflejos. Y aquí una nota histórica inútil. Cuando las primeras gráficas 3D surgieron, el comportamiento de la luz que simulaban era el de un rayo láser. La luz láser tiene una sola longitud de onda y no se dispersa. Dicho en español, es de un solo color que no varía ni se sale de una línea. A diferencia de los focos que tenemos en casa que arrojan la luz a todas partes, y esta va variando en intensidad a medida que se aleja del foco. Entonces, las primeras imágenes 3D que se generaron, o las primeras que un programador puede hacer cuando se mete en el tema, tienen el mismo comportamiento que una imagen generada por rayos láser. Sobre todo, si estamos hablando de objetos 3D de estructura de alambre sobre fondo negro. Otro asunto sobre las máquinas es que no se necesita captura de movimiento ni actores para darles movimientos realistas. Si están hechos de piezas sólidas y articuladas, pueden conseguirse movimientos convincentes con puro código. Aunque he sabido de objetos inanimados que se animan como actores. Recuerdo, por ejemplo, un juego de Batman en el que la capa requirió más polígonos y trabajo de animación que el propio superhéroe. Por eso, ahora se usa captura de movimiento hasta para personajes tipo caricatura. Es más barato ponerle sensores de movimiento a un actor con un disfraz tipo botarga y obtener los datos de animación en un día que poner a trabajar a modeladores y animadores 3D durante todo un mes. Otro punto a favor de las máquinas. Entonces, ¿qué tipo de juego se puede hacer en el que lo que más se vea sean máquinas? Escenarios casi vacíos y muy oscuros y rayos láser. O para el caso de los artistas, ¿qué historia se puede contar en un mundo oscuro, deshumanizado, lleno de máquinas y rayos y mucho espacio por explorar que podría estar lleno de otras máquinas nunca antes vistas por el hombre? Supongo que a partir de aquí la imaginación puede volar. Sea como sea, al menos ya tengo algo que puedo contar en este podcast. Por cierto, antes de irme, queda en explicarles lo que es un MacGuffin. Verán, cuando un escritor quiere contar una historia necesita un pretexto para que la historia suceda. Pocos se levantan un día y deciden que van a pelearse nada más porque sí. Un MacGuffin es algo que justifica la acción y que no tiene mayor trascendencia en la trama, y que igual puede cambiarse por cualquier otra cosa. Por ejemplo, si queremos escribir una historia sobre aventureros que pelean con monstruos en un mundo de fantasía, da lo mismo si lo hacen para rescatar a una princesa, encontrar un tesoro o resolver un misterio. Al final de las batallas, ese misterio no le importará a nadie. Y lo que el héroe haga con el tesoro o la princesa tampoco nos importa, porque nada de esto tuvo influencia en la trama ni la va a tener después.
o en el caso de los videojuegos, en el gameplay o la historia durante el juego. Y eso de cambiar cosas de los archivos de juego es algo que conocen muy bien los modders. Lo que nunca cambia es cómo se juega el juego y o la historia que se cuenta a lo largo de las páginas. Y este proyecto, señores, será el MacGuffin de este podcast durante algunos meses. Tal vez se consiga la meta o tal vez no. O puede que lo que se consiga al final nada tenga que ver con lo que se quiso hacer al principio. Cosa que seguido pasa. Y si acaso llega a realizarse, estarán más ocupados jugándolo que escuchando este podcast. Pero hasta entonces, si es que ese día llega, escucharán las aventuras y desventuras de un pequeño grupo de locos que quieren hacer un videojuego. ¿Qué clase de amenazas y peligros habrá en el camino? No tengo idea, pero sé que muchos de esos peligros están fuera de la computadora. Así que, como se decía en las antiguas radionovelas, no se pierda el siguiente episodio de Modo Protegido, en el medio digital de su preferencia, o del medio que no haya sido censurado por la policía del pensamiento. Por fin su conductor se pondrá a programar, o terminará abandonado todo como lo hace siempre. Ahora habrá tan siquiera un nuevo episodio de Modo Protegido. Fin de la transmisión, del archivo o lo que sea. A programar.